de la tesis de maestría en ciencias ambientales, detección remota de floraciones algales, evaluación de índices de clorofila A en lagos artificiales urbanos, Canelones, Uruguay. Los orientadores son Marcela Ashkar y Luisa Ubriot, y los miembros del tribunal son Carla Klug, Daniel Conde e Ismael Díaz. Les pido a cualquiera que si tienen algún problema con la conexión o no escuchan o lo que sea, me escriban por el chat, que yo voy a estar silenciada y sin cámara, pero voy a estar acá. Bueno, Bernardo. muchas gracias. Gracias, Valeria, por la introducción. Muchas gracias. Bueno, voy a ir empezando entonces. Bueno, este es un poco el contenido de la presentación. Primero vamos a hacer una introducción general, luego una introducción a la teledetección en aguas y el contexto en Uruguay. Luego vamos a plantear los objetivos, los materiales y métodos que se llevan adelante para cumplir con los objetivos. Bueno, los principales resultados, una discusión y las conclusiones y la perspectiva. Bueno, nosotros partimos de que la expansión de las fronteras agrícolas y urbanas experimentadas en las últimas décadas a nivel mundial aumenta la exportación de nutrientes hacia los cuerpos de agua continentales y costeros, que en general se traduce en un crecimiento abrupto de la biomasa fitoplanctónica o macrófita con respecto a un estado inicial. Bueno, a este proceso le llamamos eutrofización, y cuando está dominado por una o dos especies, le llamamos floraciones fitoplanctónicas. Estos son uno de los problemas más habituales en aguas superficiales de todo el mundo, ya que impacta sobre la trama trófica, la biodiversidad y la calidad del agua. Bueno, y como es este problema, afecta a la conservación, limita los usos recreativos de consumo animal y humano, lo que resulta en consecuencias sanitarias y económicas negativas. Bueno, los monitoreos tradicionales in situ de los cuerpos de agua se encuentran muy desarrollados, ya que se llevan adelante desde hace muchos años y bueno, brindan excelente información que han permitido la consolidación de grandes bases de datos. Sin embargo, para su obtención se requieren muestreos in situ y también una alta calificación de especialistas para que procesen las muestras. Bueno, la teledetección surgió por la década del 70 como una herramienta alternativa para monitorear cuerpos de agua. Principalmente estaba focalizada en grandes lagos y en océanos. Bueno, principalmente se basa en la interpretación de la reflectancia sensada de forma remota con la finalidad de inferir determinadas constituyentes ópticamente activos del agua. Bueno, con el correr del tiempo, los sensores de teledetección a bordo de satélites han ido evolucionando, tanto en su resolución espacial como espectral, lo que ha permitido que la aplicación se expanda hacia cuerpos de agua continentales de menor tamaño. Las principales potencialidades refieren a la disminución de los costos de monitoreo, al gran alcance espacial, así como la posibilidad de conformar series temporales de acuerdo a la frecuencia de revisita de los satélites. Y bueno, las principales limitaciones son que existen diferencias entre la toma de la muestra in situ, que es necesaria para ajustar estas metodologías, y el pasaje del satélite. Así como también se destaca la corrección atmosférica como un desafío. Bueno, los principales parámetros que son evaluados con la teledetección en agua son la clorofila A, que es la que nosotros nos vamos a centrar, los sólidos totales en suspensión y el carbono orgánico disuelto. En aguas continentales, a diferencia de aguas oceánicas, los procedimientos de teledetección de pigmentos fitoplanctónicas no son aceptados globalmente, es decir, no hay un índice en específico que sea aceptado a nivel global para evaluar clorofila en cuerpos de agua continentales. Bueno, en este sentido se destaca el satélite Sentinel-2, que tiene a bordo el sensor Multispectral Instrument, que es de la Agencia Espacial Europea y fue puesto en órbita en 2015. Las resoluciones espectrales y espaciales de este sensor pretenden, entre otros objetivos, expandir justamente y consolidar lo que es el uso de la herramienta en cuerpos de agua continentales de menor tamaño. Bueno, con respecto al producto que disponibiliza la Agencia Espacial Europea de forma libre, refiere a la reflectancia sensada en el tope de la atmósfera, que en este caso, se llama L1C. Para recuperar las reflectancias a nivel de la superficie, se deben realizar correcciones atmosféricas.
Bueno, todavía tampoco hay un consenso en cuanto al uso específico de un software en particular. Sin embargo, nosotros destacamos el software Acolyte por su aplicación en aguas y que también ha sido probado de forma exitosa en cuerpos de agua continentales de pequeño tamaño. Bueno, la teledetección utiliza lo que sería la absorción de la radiación electromagnética en aguas continentales. Acá tenemos dos gráficas. A la izquierda vemos una en donde la clorofila es baja, y lo que tenemos en el eje de las X, bueno, son los nanómetros, y lo que tenemos en el eje de las Y sería la absorbancia. Y bueno, la gráfica lo que muestra son distintos constituyentes ópticamente activos y su absorción. Vemos que en la gráfica de la izquierda, en la región de los azules, que más o menos de 400, 500, domina la absorción de la materia orgánica disuelta coloreada y el material particulado de origen no fitoplanctónico. Mientras que hacia la región del infrarrojo, la absorbancia es dominada por las propiedades inherentes, ópticas inherentes del agua. Acá tenemos otra situación donde la clorofila es más alta y vemos que, bueno, aumenta el área de la absorción fitoplanctónica. Como vemos en la región de los azules, si bien incrementa la absorción del fitoplancton, de todos modos no domina lo que es la absorción en esas longitudes de onda. Sin embargo, cuando nos aproximamos a lo que sería la región del rojo, vemos un pico que sí es dominado por los pigmentos fitoplanctónicos. Bueno, en particular ese pico de absorción y su disminución hacia lo que sería el borde rojo, 700 nanómetros, es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, la reflectancia es inversa a la absorción y es lo que captan los sensores remotos. En particular, lo que detecta son las firmas espectrales. Y como vimos acá, las absorciones es determinada por numerosos constituyentes ópticamente activos. Bueno, acá tenemos lo que serían firmas espectrales, que fueron más adelante en una compilación que se hizo en 2017. A la izquierda vemos lo que serían las aguas continentales, donde se destaca lo que en este caso antes veíamos como un pico en rojo y un mínimo hacia el 700 nanómetros. En este caso lo vemos al revés, ¿no? Como es la reflectancia, y vemos que los picos en 700, bueno, estos son dominados principalmente por las concentraciones de clorofila. También se encuentran asociaciones con respecto al pico en verde. Por otro lado, las aguas oceánicas, al tener menor contenido de materia orgánica disuelta coloreada y sólidos en suspensión, no presentan grandes absorciones en la región del azul y por lo tanto sus firmas espectrales, bueno, en términos generales, presentan los máximos de reflectancia en las regiones del azul y decae hacia el infrarrojo. Bueno, en Uruguay la problemática asociada a procesos de eutrofización y floraciones fitoplanctónicas está instalada desde hace décadas en numerosos ecosistemas. Principalmente están vinculadas a la expansión del agronegocio en el territorio nacional. Si bien se realizan grandes esfuerzos para monitorear estos ecosistemas, en 2015 Bonilla y colaboradores dejaban de manifiesto los grandes vacíos de información a nivel territorial, sobre todo en lo que sería el centro del país. Bueno, desde hace años se vienen desarrollando numerosos métodos alternativos para evaluar esta problemática y para monitorear con mayor alcance espacial y mayor frecuencia estos ecosistemas afectados. Entre ellos destacamos las aplicaciones de teledetección que han comenzado en el país desde el 2005, principalmente en las aguas subtropicales y también con aplicaciones en el estuario.
Luego su uso a lo largo de los años se ha ido expandiendo hacia, por ejemplo, aplicaciones en el embalse de Salto Grande, donde ajustaron índices de distintos sensores remotos a partir del muestreo in situ que realiza la CARU. Por otro lado, también se han hecho aplicaciones para detectar el origen de una floración fitoplanctónica masiva en el estuario del río La Plata. En este caso no se ajustaron índices, sino que se utilizaron indicadores de clorofila de forma cualitativa. También ha habido aplicaciones en la laguna del Sauce. Y bueno, también el equipo del INFIA, liderado por Maciel y colaboradores, también trabajan, bueno, en este momento continúan con esa línea de investigación en el estuario del río La Plata, con muestreos in situ, prueban distintas correcciones atmosféricas y principalmente su investigación se asocia a lo que es el frente de turbidez del estuario. Bueno, a partir de la floración masiva del 2019, la DINAMA realizó un visualizador de blooms que todavía se encuentra en desarrollo y que tampoco utiliza ajustes con información in situ. Bueno, a pesar de todos estos esfuerzos, aún no se ha avanzado en un sistema de monitoreo de alta frecuencia validado en numerosos cuerpos de agua, lénticos, medianos y pequeños, suburbanos. Y tampoco se ha avanzado en la evaluación de patrones espaciales en ningún ambiente acuático. Bueno, el objetivo general que nos planteamos es estimar la clorofila A y evaluar su dinámica espacial en lagos urbanos pequeños y medianos de la ciudad de la costa, mediante el ajuste de índices de relación de bandas espectrales de imágenes satelitales. Y estos fueron los objetivos específicos que propusimos para alcanzar ese objetivo general. Bueno, con respecto a los materiales y métodos, se dividen en dos grandes partes. Por un lado, se realizaron muestreos in situ, donde principalmente nos vamos a centrar en la determinación de clorofila A, y en simultáneo, que fueron realizados en simultáneo con la captura de las imágenes MSI de Sentinel-2. Las imágenes se utilizaron a dos niveles. Por un lado, se realizaron correcciones atmosféricas, que esto le vamos a llamar nivel L2A, y por otro lado, se utilizó la información espectral tal cual fue adquirida del servidor de la Agencia Espacial Europea. A partir de esta información de reflectancia, se calcularon índices de aproximación a la clorofila A que fueron ajustados mediante modelos lineales múltiples con la información de la clorofila A por extracción. Bien, se realizaron clasificaciones por rango que permitieron estimar también la concentración de la clorofila. A partir del ajuste de los índices con los modelos lineales múltiples, se procedió a mapear la clorofila y luego a realizar análisis de puntos calientes. Bueno, el área de estudio comprende un conjunto de lagos de origen artificial que se encuentran en la ciudad de la costa, próximos al aeropuerto de Carrasco y al Parque Roosevelt, que fueron originados a partir de la remoción de depósitos arenosos y la posterior carga por aguas de lluvia. Bueno, el diseño de muestreo consistió en la selección de 5 lagos que fueron seleccionados a partir de un preprocesamiento. Fueron 5 lagos por las capacidades logísticas que nos permitieron alcanzar esa cantidad de muestras por muestreo, digamos. Bueno, el preprocesamiento consistió en el análisis de indicadores ópticos cualitativos de aproximación a la clorofila A, como es el índice de diferencia normalizada de clorofila. Se utilizó la relación de la reflectancia en azul y verde como aproximación a la transparencia, y de verde y rojo como aproximación al carbono orgánico disuelto. Estos indicadores fueron aplicados en 4 imágenes estacionales, y luego con esa información se realizó un agrupamiento por similitud que permitió obtener 5 grandes grupos. Bueno, los muestreos estacionales, como dijimos anteriormente, fueron realizados en simultáneo con Sentinel-2 y tuvieron lugar en estas fechas. Los sitios de muestreo fueron 5, uno por lado, y consistieron en grillas de 3x3 píxeles, donde se colectaron 3 réplicas de 1 litro
con un tubo plástico y de donde luego posteriormente se extrajo la información de reflectancia. En laboratorio se determinó clorofila A por extracción con etanol caliente, sólidos totales en suspensión y materia orgánica en suspensión por gravimetría inicial. Y también se determinó el porcentaje de clorofila A perteneciente a cianobacterias a partir de métodos florimétricos. En cuanto al procesamiento de imágenes satelitales, fueron extraídas del servidor de la Agencia Espacial Europea del programa Copernicus a nivel el 1C, o sea, la reflectancia en el tope de la atmósfera. Las imágenes satelitales fueron procesadas en la Sentinel Application Platform, que también es disponibilizada por la Agencia Espacial Europea. Una vez obtenidas las imágenes, se procedió a realizar procesamientos de corrección atmosférica para obtener la reflectancia a nivel de la superficie, y esto se hizo con el software Acolyte, que es desarrollado por el Museo Real Belga. En cuanto a la extracción de la reflectancia, se realizó entre las bandas 2 y B8A de Sentinel-2. Bueno, el análisis de datos, en primer lugar, se detectaron las correlaciones entre las variables determinadas en laboratorio. Luego se procedió a evaluar las diferencias de las bandas entre rangos de clorofila A, que son tomados a partir de los niveles de alerta de la Organización Mundial para la Salud para aguas recreacionales. Esos rangos son menores a 10, entre 10 y 50 y mayores a 50 microgramos por litro. Luego se realizaron modelos lineales múltiples, utilizando como variables predictivas los índices de relación de banda, que se ponen acá, y en combinación con bandas por separado. Se realizaron estos modelos en un rango de clorofila A entre 0 y 150 microgramos por litro. La validez de los modelos fue determinada a partir de la distribución normal de sus residuos, así como la homogeneidad en la varianza, la ausencia de colinealidad. Y la evaluación de los modelos se realizó a partir del parámetro R cuadrado ajustado y del AKIK. Luego se estimó clorofila A por rangos mediante el análisis discriminante lineal, el cual estima la probabilidad de que una observación en función de la variable predictiva pertenezca a una clase, en este caso uno de los rangos de clorofila. Y luego se procedió a realizar una evaluación del ajuste de este análisis. Estos análisis, fueron realizados en el software PAS y en el RStudio. En cuanto a la distribución espaciotemporal de la clorofila A, se seleccionó el mejor modelo lineal con el que luego se mapeó la clorofila A en las 4 fechas de los muestreos in situ y se generó un vector de trabajo, para luego proceder a realizar una evaluación de autocorrelación espacial a partir del I de Moran, el cual propone como hipótesis nula que la configuración espacial es aleatoria y como hipótesis alternativa que no es aleatorio. Luego se detectaron patrones espaciales a partir del método de puntos calientes por vecinos cercanos de Getisol. Estos análisis fueron realizados en el software libre QuantumGIS y en ArcGIS. En cuanto a los resultados, la selección de los casos de estudio, se seleccionaron el lago 8, que le vamos a llamar Leandro, el lago 10, Bernotti, el lago 11, Pomacea, el lago 2, que es Javier, y el lago 9, que le vamos a llamar Botavara. Estos son los resultados de los análisis en laboratorio, donde obtuvimos un amplio gradiente de la clorofila A, desde 3 microgramos por litro hasta 379 y otro máximo en 111. Los mínimos tuvieron lugar en los lagos Bernotti y Botavara en los primeros 2 muestreos, mientras que los máximos se encontraron en el lago Leandro principalmente. También se identificó un incremento progresivo hacia lo que fue el tercer muestreo, es decir, el de otoño, donde todos los lagos presentaron un aumento hacia ese muestreo, sin ser por el caso del lago Pomacea, que presentó un aumento progresivo hacia ese muestreo. Con respecto al porcentaje de cianobacterias, en general se encontró por debajo del 10%, a excepción del lago Leandro, que alcanzó hasta el 93%. También se identificó un aumento progresivo en el lago Javier.
que en general el aumento del porcentaje de cianobacterias acompañó el incremento de la clorofila. Bueno, en cuanto a los sólidos totales en suspensión, siempre acompañaron el crecimiento de la clorofila y la materia orgánica en suspensión también acompañó el incremento de la clorofila y los sólidos totales en suspensión. Bueno, esto lo vemos en las correlaciones de Sperman que realizamos, donde observamos que, bueno, la clorofila A se correlaciona con el porcentaje de cianobacterias y también presenta una fuerte correlación entre los sólidos y la materia orgánica en suspensión. Bueno, entre esta variable y los sólidos totales se encontró una fuerte correlación de 0,96 de Sperman que señala que la mayoría de los sólidos en suspensión son de origen orgánico. Bueno, en cuanto a las firmas espectrales obtenidas, acá lo que hicimos fue dividirlas por rango. Bueno, cuando comparamos lo que fue la información sin corrección atmosférica con corrección atmosférica, de acuerdo al test de Mann-Whitney, encontramos diferencias significativas en la banda 2, que fue la que presentó el menor U y por tanto la mayor diferencia, y también en la banda del verde, que sería la banda 3, y la banda del rojo, la banda 4, así como también la del borde rojo, pero en menor medida. Bueno, cuando comparamos en el mismo nivel de procesamiento los distintos rangos, encontramos diferencias significativas de acuerdo al test de Kruskal-Wallis, en donde en particular el cociente entre el rojo y el borde rojo, de acuerdo a las muestras pareadas realizadas con el test Mann-Whitney, se detectaron diferencias significativas entre el rango 0 y el 2, que fue el mayor, y también se detectaron diferencias significativas entre el rango 1 y 2. Bueno, con respecto a las firmas que fueron corregidas atmosféricamente, se encontró que la banda 5 se diferenció entre los distintos rangos de clorofila A y lo hizo en las mismas clases que anteriormente. Y también el cociente de rojo sobre borde rojo presentó los mismos resultados que en las firmas sin corrección atmosférica. Se destaca que en ningún caso se identificaron diferencias entre el rango 0 y 1, es decir, entre concentraciones mínimas e intermedias. Bueno, esto del cociente del rojo y el borde rojo está bien claro cuando observamos las firmas, ya que en grandes concentraciones de clorofila esta pendiente entre el rojo y el borde rojo resultó máxima, positiva y máxima. Y bueno, en concentraciones intermedias también fueron positivas, aunque bueno, fueron de menor magnitud y se identificaban algunas pendientes negativas. Bueno, en concentraciones mínimas, en general, esa pendiente fue negativa, sin ser por el caso Bernotti 1, que presentó una pendiente positiva. Bueno, estos son los resultados de los modelos lineales desarrollados para la estimación de la clorofila. Acá se reportan aquellos que tuvieron todas sus variables predictivas como significativas y que presentaron una distribución normal en sus residuos. Y bueno, destacamos de los que fueron realizados sin corrección atmosférica, se destaca en este conjunto el modelo lineal 4, ya que tuvo el menor AIC y el mayor R cuadrado ajustado. Mientras que en cuanto a los que fueron desarrollados con correcciones atmosféricas, destacamos el modelo lineal 27 por su AIC y su R cuadrado. Sin embargo, cuando lo comparamos con el modelo lineal 4, bueno, entendemos que el 4 es mejor, ya que tiene una menor cantidad de variables predictivas. Bueno, en cuanto a los porcentajes de ajuste del análisis discriminante lineal, se utilizaron los modelos lineales que tuvieron las combinaciones, los modelos lineales que tuvieron mayor éxito. Y acá encontramos que, bueno, el modelo lineal 4 es el que presenta un mayor acierto en la clase 2, es decir, en concentraciones elevadas de clorofila A, alcanzando el 100% de ajuste, mientras que en concentraciones intermedias de clorofila alcanzó el 60% de ajuste, y bueno, el menor ajuste lo presentó en concentraciones bajas de clorofila. Bueno, acá tenemos la dispersión de los modelos lineales que fueron seleccionados para mapear. Y en términos generales observamos que las concentraciones mínimas por debajo de 10, que están en verde, en general son sobreestimadas.
sin ser por el caso del modelo lineal 4, que las agrupó bastante bien. Bueno, en todos los modelos observamos que los valores elevados son los que presentaron mayores ajustes, independientemente de los modelos. Y también encontramos un elemento a destacar, que es que las concentraciones intermedias, si bien no presentaron tan baja dispersión o tanto ajuste, digamos, como en las concentraciones elevadas, se encontraron dentro de lo esperado. Y eso es un elemento a destacar, ya que, bueno, en general las concentraciones elevadas nos representan un desafío importante para su detección, mientras que las intermedias sí lo son. Bueno, acá tenemos los mapas de concentración de clorofila A con los modelos lineales realizados sin corrección atmosférica. Y bueno, principalmente lo que se destaca es que se logró observar el gradiente completo de clorofila A, es decir, entre concentraciones mínimas en azul hasta concentraciones máximas. Y también otro elemento a destacar es que se logra observar la distribución interna de la clorofila A, que se logra apreciar particularmente en el lago Javier, que presentó una acumulación sobre la zona norte. Con respecto al mapeo que se realizó con correcciones atmosféricas, si bien en algunos casos se logró observar el gradiente completo de la clorofila A, se observa en términos generales que las distribuciones internas son aparentemente homogéneas. Bueno, por los parámetros que utilizamos para evaluar los modelos y de acuerdo a los mapeos realizados, optamos por seleccionar el modelo lineal 4 para mapear la clorofila A en las 4 fechas de los muestreos in situ, donde observamos, en el caso del lago Javier, un incremento progresivo a lo que fue el otoño, lo cual coincide con los muestreos realizados in situ. Y también se destaca la observación de lo que podría ser una floración fitoplanctónica desde su comienzo en el lago Pomacea, donde comenzó en diciembre del 2018 y fue aumentando en 2019 hasta alcanzar una concentración elevada, aparentemente homogénea. También se destaca la cantidad de píxeles no valor que fueron encontrados en el lago Botavara y en parte del Bernoti. Bueno, en cuanto a los patrones espaciales de la clorofila A, en primer lugar, se evaluó la autocorrelación y se llegó a que la clorofila A estimada no presenta una distribución aleatoria. Por lo tanto, se procedió a realizar el análisis de puntos calientes. En particular, se destaca en el lago Javier la identificación de lo que sería una zona de alta residencia de concentraciones elevadas, que fue detectado en los 3 muestreos in situ, a excepción del de otoño. También se encontraron patrones de acumulaciones costeras de concentraciones elevadas, mientras que los parches de puntos fríos fueron principalmente identificados sobre más bien zonas centrales del lago. Bueno, con respecto al lago Pomacea, se observa que el análisis de puntos calientes acompaña lo que fue la clorofila A estimada. Sin embargo, cuando empieza a tener una distribución aparentemente homogénea en el mapeo de la clorofila A, el análisis de puntos calientes nos permite identificar algunos patrones. En este caso es esta acumulación costera y este parche de puntos calientes sobre la zona central, mientras que cuando ya la clorofila aparentemente era casi del todo homogénea, se identificó un amplio parche frío en la zona central y acumulación costera de concentraciones elevadas. Bueno, la discusión, en particular destacamos que la teledetección en aguas requiere información in situ para el ajuste de los índices a utilizar. Sin embargo, en esta tesis se logró aproximarse a la variabilidad temporal y espacial de un conjunto de lagos a partir del uso cualitativo de indicadores ópticos. También habíamos visto anteriormente que la teledetección requiere de correcciones atmosféricas.
Sin embargo, también, de acuerdo a los resultados obtenidos, se obtuvieron mayores ajustes sin correcciones atmosféricas. Esto se debe a que las bandas rojas de borde rojo y infrarrojo cercano evitan procedimientos de corrección atmosférica, ya que es donde la interferencia por aerosoles y Rayleigh se da en menor medida. En este sentido, se destaca la experiencia de Tomlin y colaboradores en 2016, quienes obtuvieron el mayor ajuste en un índice de estimación de clorofila A en agua a partir de imágenes sin corrección atmosférica. También se destaca la experiencia de Zhang y colaboradores en 2018, que en lo que es el campo de la biología terrestre no encontraron diferencias significativas en la aplicación de índices de vegetación que también utilizan las bandas de rojo e infrarrojo. Bueno, de esta forma se llega a que, el hecho de no tener que realizar estos procedimientos de corrección atmosférica, bueno, simplifica el análisis y disminuye los tiempos de procesamiento. Bueno, por otro lado, destacamos el índice de diferencia normalizada de clorofila, como ya había tenido aplicación en diversidad de ambientes y en distintos rangos, y también en una diversidad de sensores, que van desde lo que son sensores oceanográficos hasta de campo. En particular, se destaca que los límites bibliográficos estaban establecidos en 200 microgramos por litro, y también se encontraba que las mayores incertidumbres se daban en concentraciones por debajo de los 15 microgramos por litro. En esta tesis se verificó el uso del Multispectral Instrument de Sentinel-2 y del NDSI en lagos urbanos pequeños, en un rango entre 3 y 111 microgramos por litro de clorofila. Bueno, para mapear la clorofila se seleccionó el modelo lineal 4 que combina el NDSI con una banda de infrarrojo cercano. Y bueno, este es un avance en la estimación de la clorofila en ambientes de Uruguay, ya que permitió aproximarse a concentraciones mínimas e intermedias, lo cual le permite evaluar la clorofila A de forma continua, digamos, ¿no? Y no por rangos o ese tipo de aproximaciones. Se encontró que en el 2010, en China, un equipo de investigadores alcanzó resultados similares, en un rango similar, que en su caso iba entre 3 y 108 microgramos por litro, a partir de información espectral colectada con un radiómetro de campo. Sin embargo, no se encontraron aproximaciones que realicen estas combinaciones con imágenes satelitales. Bueno, por otro lado, destacamos el pico en verde, que fue identificado en casos con concentraciones de clorofila por encima de 64 microgramos por litro. Tenemos antecedentes que concuerdan con este resultado, como es el caso de Talón y colaboradores, que encontraron un pico en verde en concentraciones por encima de los 89 microgramos por litro. Sin embargo, en su caso fue en un ambiente altamente turbio. Por otro lado, en contraste, tenemos la experiencia de Fleury en 2004, que en lagos oligotróficos con bajo contenido de sólidos y de carbono orgánico disuelto aplicaron la relación de verde con rojo para aproximarse a la clorofila A. En este caso nosotros, como solamente detectamos en concentraciones elevadas, recomendamos la utilización de las bandas del rojo y del borde rojo para aproximarse a la clorofila, ya que permitió evaluarla en todo el rango, en todo el gradiente. Las mayores interferencias identificadas tuvieron lugar en el lago Bernotti, donde se sobreestimó un caso mínimo y se vio una pendiente positiva entre el rojo y el borde rojo, la cual la vinculamos a la presencia de plantas sumergidas que pueden aumentar la reflectancia en longitudes de onda mayores a 700 nanómetros. Por otro lado, tenemos las interferencias del lago Botavara, que generaron píxeles con no valor, y estas interferencias las asociamos al tamaño y a la exposición a vientos que tiene este lago, que puede aumentar la rugosidad del agua, lo cual va a disminuir la reflectancia y puede generar otras interferencias. Se destaca la potencialidad del análisis Getty-SOR para identificar patrones espaciales en las concentraciones de clorofila A. Se destaca que los antecedentes de utilización de esta herramienta en ambientes acuáticos había tenido lugar en ambientes extensos, como puede ser la Bahía de Tokio, o el Golfo de México, o el lago Utah. En esta tesis avanzó en la aplicación del análisis Getty-SOR en lagos pequeños,
En particular se destaca el lago Leandro, que es el más pequeño, con 3 hectáreas. Bueno, también se identificaron zonas de alta residencia de concentraciones fitoplanctónicas elevadas, lo cual es un aporte para focalizar esfuerzos de aplicación de métodos espacialmente acotados para mitigación de floraciones fitoplanctónicas. También se detectaron cambios en las concentraciones de clorofila de un estado mesotrófico que podría relacionarse con el comienzo de una floración. En ese sentido, se entiende que los modelos generados y su aplicación en análisis de puntos calientes podrían aportar a la detección temprana de floraciones fitoplanctónicas. Esto sucede por el alto ajuste que se consiguió en concentraciones mínimas. Entonces, claro, se logran visualizar cambios a partir de esas concentraciones bajas. Bueno, las principales conclusiones a las que llegamos es que se logró una aproximación cualitativa a la variabilidad temporal y espacial del conjunto de lagos a partir del uso de indicadores ópticos que habían sido utilizados por antecedentes bibliográficos. También concluimos que es apropiado el uso de imágenes Sentinel-2 sin corrección atmosférica para la estimación de la clorofila A. Sin embargo, cuando se quiere utilizar este tipo de imágenes para determinar constituyentes ópticamente activos que requieren la reflectancia en azul o verde, como puede ser el caso del carbono orgánico disuelto, sí se recomienda el uso de correcciones atmosféricas. Bueno, el índice de diferencia normalizada de clorofila, combinado con la banda del infrarrojo B8A de Sentinel-2, resultó en el modelo más apropiado para estimar y mapear la clorofila. También concluimos que se identificaron patrones espaciales, como zonas de alta residencia, una floración de sucumentos, así como acumulaciones costeras y también parches fríos en las zonas centrales de los lagos. Bueno, en ese sentido destacamos la potencialidad del análisis Getty-SORT, y bueno, a futuro surge numerosas preguntas vinculadas a lo que son los puntos calientes, como por ejemplo los factores que explican estos puntos calientes, sobre todo vinculados a los usos del suelo o a la expansión urbana de la zona, que podría generar aportes de nutrientes desde carencias en el sistema de saneamiento. Bueno, para la continuidad del trabajo en estos puntos calientes y en los modelos, se recomienda la validación de estos modelos y de los puntos calientes a partir de muestreos que tengan la capacidad de generar numerosos puntos dentro del mismo lago. Bueno, en Uruguay este fue un primer avance en monitorear un conjunto específico de lagos, ya que si bien hay antecedentes, numerosos antecedentes de aplicación de teledetección, habían tenido lugar en un ambiente específico. Bueno, en este caso se realizó en un conjunto de lagos que abarca un gradiente amplio de clorofila. Bueno, los resultados de esta tesis ya están en revisión en un artículo. Y bueno, se recomienda expandir el enfoque realizado a diversos ambientes de mayor complejidad óptica, como pueden ser las represas hidroeléctricas, que presentan una alta heterogeneidad espacial en la distribución de la clorofila y que pueden desarrollar grandes biomasas que pueden llegar hasta Río de la Plata, como sucedió en 2019. Y también se recomienda expandir este enfoque a embalses que pueden ser de riego, sobre todo por su cantidad, su dificultad de acceso y por poder generar inóculos cianobacterianos que alcancen las tomas para potabilización, como sucede en el río Santa Lucía. Bueno, por último, solamente me resta agradecer principalmente a mis tutores por toda la paciencia y por todo el camino recorrido, al tribunal, que la verdad que fueron muy valiosos todos los aportes que me hicieron y ya he ido tomando muchos en cuenta para lo que es el manuscrito final, a mi familia y a Ana Clara, que me han aguantado en todo este tiempo, y bueno, a mis compañeros del laboratorio del himno, y del Laboratorio en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, así como también a todos los que se acercaron a estar en la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardo. Estuvo muy bueno. Ahora vamos viendo por aquí, que se vayan conectando, además viéndoles las caras. Bueno, muy bien. No sé de los miembros del tribunal
Daniel, Carla, Isma, ¿quién quiere arrancar con su evaluación? ¿Quién desconecta el micrófono primero? ¿Nadie? Bueno, Daniel, te toca entonces. No, como quieran, Carla, Ismael, si quieren empezar ustedes, sin el problema. Adelante, Daniel. Bueno, primero que nada, gracias a Bernardo, a Maraceli y a Luis por la invitación a formar parte del tribunal. Obviamente hay algunos aspectos técnicos que yo no puedo evaluar, pero seguramente Carla e Ismael sí. Así que mi evaluación tal vez sea un poquito más general que la de ellos. Me parece que es un muy buen trabajo el realizado. Me parece que está más que suficiente cumplido el requisito que pide, digamos, el programa de posgrado de Ciencias Ambientales con este trabajo. Me parece que es un documento que, más allá de las cosas que vimos con Bernardo, de correcciones relativamente menores de textos y de presentación, es un texto muy claro, muy bien escrito, bien secuenciado, organizado, apoyado en bibliografía, hasta donde yo puedo evaluar. Así que me parece que el manuscrito es un trabajo que estuvo muy bien. Yo le hice algunas sugerencias, todas o la mayoría relativamente menores, a Bernardo. No sé si hay una nueva versión o si habrá. Yo no requerí una nueva versión porque me parecían que eran cosas menores, pero supongo que habrá una nueva versión en donde algunas de esas sugerencias se verán reflejadas. Algunas sí, claro. Algunas las vi acá en la presentación, como el título, por ejemplo, que me parecía que me parece mejor que el que estaba antes, y algunas otras cosas. Pero bueno, hay otras cosas que no habrá que verlas en una nueva versión. Obviamente no vamos a evaluar más nada, pero sí que sean contenidas en ese nuevo manuscrito, me parece, o en los manuscritos de los trabajos, me parece importante. Seguramente Ismael y Carla también hicieron otras sugerencias para incorporar. También felicitarte, Bernardo, la presentación fue muy, muy clara, muy calma también, pero me parece que muy adecuada también a los requisitos. Yo te hice algunos comentarios cuando nos juntamos, ninguno, como decía hace un rato, era muy crítico. Recuerdo que nos focalizamos un poco más en la discusión del tema de los puntos calientes, que ahora vos al final mencionaste algunas cosas. Entonces capaz que ahora te pregunto alguna cosa de esas, pero algo que no me había dado cuenta, que lo vi ahora en la presentación, que me llama la atención, pero que es más allá de la tesis, ¿no? Es que en todos los muestreos, perdón, en todos los lagos, la clorofila aumentó sustancialmente hacia mayo, ¿no? Que fueron los datos mayores en mayo, que no deja de ser nada. Mayo ya estamos en pleno otoño y sin embargo ahí se dieron los valores máximos. No sé si vos hiciste alguna relación, esto es más allá de todo el tema de la validación de la clorofila, ¿no? Pero hiciste alguna comparación con las temperaturas, algo, porque no sería tal vez lo más lógico esperar esos valores tan altos en mayo. Insisto, esto va más allá de todo el resto, ¿no? Pero supongo que habrán sido muestreos con temperaturas altas incluso en mayo, que esa será la explicación de los valores altos. No sé si eso lo llegaron a ver. Sí, en verdad nosotros, bueno, como dije, nos focalizamos muchísimo en lo que es la clorofila, que bueno, que en este caso fue nuestro pigmento clave, ¿no? Indicador. Entonces, bueno, si bien medimos temperatura y turbidez y pH y eso con la sonda Oriva, no realizamos, no profundizamos en el análisis con esa información. Pero había valores altos de temperatura, ¿te acordás en mayo? Porque si fuera frío era un poco raro esos valores altos. No digo hacer un análisis, pero tal vez recordabas que todavía había temperaturas altas en mayo, pero que a veces sucede, ¿no? Seguramente sea la explicación. Bueno, no importa, de todas formas, es algo que me saltó cuando vi ahí la tabla que en el manuscrito no lo había visto. Pues algo que yo te había comentado, que acá no lo vi, pero me habías dicho que tal vez estaba bueno, que era cuando hablabas de las firmas, cuando presentabas las firmas espectrales, sí, y hablabas de las pendientes, a mí me parecía que requería que se le pusieran valores a esas pendientes, porque al menos en la explicación original del sí, texto estaba lo que cualitativo.
No sé si Claro. acá no lo vi o si lo pasaste muy rápido no lo vi. No, lo que hice fue integrar los análisis de las diferencias entre las bandas y los cocientes como para señalizar, como no íbamos a dar pendiente por pendiente, opté por mostrar las diferencias con las muestras pareadas, con Matt Whitney. Ok, sí, eso sí lo vi. Ahí va, opté por integrar eso a la discusión, bueno, a la presentación, mejor dicho, de las firmas espectrales para, bueno, que quería en conjunto y ayuda a interpretar justamente lo que se ve en las firmas, que bueno, el cociente justamente del rojo y el borde rojo fue lo que yo decía de las pendientes, y bueno, es lo que presentó de acuerdo a las muestras pareadas con el test de Mann-Whitney las mayores diferencias. Está bien. Optamos por esa aproximación. Después un poco lo que habíamos charlado cuando nos juntamos era el tema de los puntos calientes, que a mí me parece que más allá de toda la validación previa, como que buena parte del trabajo nos lleva como en un embudo hacia ese tema, que me parece un tema interesante, nuevo. Vos mismo me comentabas que es bastante novedoso, que no se había aplicado demasiado todavía a ambientes acuáticos, si entendí bien. Sí. Y me parece que es interesante. Me gustaría que, lo nombraste un poquito ahí al final, pero me gustaría que no sé, que desarrollaras un poquito más cómo plantearías una validación, más allá que lo obvio es, bueno, hay que hacer un muestreo de campo con mayor intensidad espacial, lo que me imagino, pero bueno, no sé, capaz que tenés algunas otras ideas de cómo podría desarrollarse ese aspecto que me parece importante, porque si bien lo de los puntos calientes es como, me parece, un aspecto muy de alto valor en la tesis, queda de alguna manera, no voy a decir rengo, pero queda como pendiente el tema de la validación para cerrar del todo y que se pueda aplicar en otros lugares, o que en otros lugares también tendrá supongo yo que la validación también tendrá sus problemas, ¿no? Porque si vos querés aplicarlo a un montón de lagos, esa validación también implica ir a lagos de pronto con difícil acceso, o sea que la validación para otros casos, pero para estos casos, digamos, ¿cómo procederías para una validación de los puntos calientes que encontraste con las imágenes? Bueno, en primer lugar, seleccionaríamos los lagos que presentaron mayor variabilidad interna, que en ese sentido destacamos al Javier, que todos los muestreos presentó alta variabilidad interna. Y bueno, lo pensamos claramente a futuro, es un desafío, realizar transectas con sondas que hagan lecturas florimétricas de distintos pigmentos. Ya que, bueno, para validar los puntos calientes, consideramos que sería lo más adecuado, ¿no? Estar un muestreo embarcado, y bueno, con una transecta, con un muestreo sistemático, y bueno, destaco el método florimétrico principalmente por la facilidad que puede brindarnos para obtener numerosas muestras en ese transecto y no tener que hacer clorofila por extracción. O sea, que la clorofila por extracción no limite el alcance espacial de los muestreos para la validación de los puntos calientes. Y bueno, lo pensamos así, y bueno, también lo pensamos en conjunto con la validación de los modelos lineales, ya que irían de la mano, y bueno, un futuro muestreo ya, bueno, como se matarían dos pájaros de un tiro, ¿no? De esa manera. Sí, está bien, me parece interesante lo de la fluorometría, porque yo me imaginaba, bueno, tener que agarrar un laguito de esos y dividirlo en 100 cuadrantes y hacer 100 muestras de clorofila A es más trabajo que toda la tesis. Pero con la fluorometría creo que puede ser interesante. Y discúlpame que me quedé pensando que ahora hay algunos drones que drones de agua, digamos, un pequeño dron acuático que podés ponerle un fluorómetro y hacerlo circular todas las vueltas que quieras sin moverte de la orilla. Porque también montarlo en un bote también tiene sus problemáticas en un ambiente tan chico de acceso, lo que fuera. Capaz que un fluorómetro automatizado
debe ser algo sencillo de armar. El otro día justo estábamos viendo un dron de estos de fluorometría y nos llamó mucho la atención, pero bueno, como no lo tenemos todavía preferimos no contar con él, pero lo que te decía de las transectas es que en el caso del lago Javier, vimos que en la mayoría de los muestreos presentaba una variación sobre un margen, mientras que en el margen opuesto presentaba una concentración más baja. O sea, como se dividían márgenes, ¿no? Lo asociamos a los vientos, aunque no fue evaluado, lo asociamos a los vientos. Entonces, en ese caso, una transecta, de punta a punta a lo largo, o en forma de cruz, consideramos que podemos abarcar ese gradiente detectado con los modelos lineales. Está bien. Con referencia a esto de los puntos calientes, vos decías que, por ejemplo, pensando en la utilidad, ¿no? O sea, por un lado hay una utilidad de conocimiento, digamos, de la distribución interna de los valores, de forma de validar el propio método que estás trabajando. Pero además de eso, supongo que también debe tener una utilidad para la gestión, digamos, como vos decías, bueno, la detección de tal vez de cambios tempranos permita prever una exploración. Ahí lo que me imagino que lo que se requeriría sería una mayor frecuencia de muestreo, no de campo, y más allá de la validación, me refiero a mayor frecuencia de análisis de imágenes para poder ir viendo eso con tiempo, no sé. Claro, es que en el manuscrito en algún momento hacemos referencia a lo que sería una plataforma operacional de monitoreo constante. Esto refiere a que una vez que tenés ajustado un modelo y validado también, cada vez que tengas una imagen en Sentinel-2, que cada 5 días podrías estimar clorofila A y también hacer este tipo de análisis. En este caso, nosotros realizamos el análisis a la interna de los lagos, es decir, que los vecinos cercanos fueron los píxeles de al lado, a la interna de cada lago. Pero también se podría considerar como orilla, en vez de los píxeles en la superficie del agua, se podría considerar numerosos cuerpos de agua. Imagínate una cuenca, que vos tenés 300 cuerpos de agua, y en vez de realizar el análisis de puntos calientes a la interna de cada lago, entonces considerás cada lago como un punto de clorofila, le asignás un valor promedio. Entonces, ahí el análisis de puntos calientes va a tener una mayor potencialidad en cuanto a la dimensión espacial, ya que, por ejemplo, en el caso de una cuenca, imagínate la cuenca de Santa Lucía, que tenés 300 cuerpos de agua, embalses pequeños, vos le asignás un valor promedio de clorofila y realizás un análisis de puntos calientes. Bueno, ahí vas a estar teniendo pistas en donde es que tenés, justamente, los focos de crecimiento de posibles inóculos. Entonces, es como que, nosotros pusimos a prueba esta herramienta en los lagos pequeños, que de acuerdo a la bibliografía consultada no había antecedentes, sino que siempre habían sido en ambientes extensos, pero también es como un puntapié inicial de la aplicación de esta herramienta para evaluar distintas dinámicas de floraciones fitoplanctónicas. Está bien, es interesante esto que decís de la aplicación entre lagos, que tiene que ver un poco con la última pregunta, el último comentario que iba a hacer, pero para no olvidarme, vuelvo un poquito a la interna de los lagos, porque pensando un poco en la utilidad de la gestión, no solo en la gestión, también en el conocimiento, ¿no? Cuando encontrás esos puntos calientes, por ejemplo, de acumulación sobre una orilla y no sobre la otra, yo supongo que eso tiene mucho que ver con el viento, sí. Con la estabilidad del lugar. Y supongo que eso es algo muy cambiante, o sea, encontraste eso y al otro día tal vez encontrás otra cosa distinta. Supongo, no sé, tal vez haya algunas zonas de los lagos un poco más protegidas que se mantienen más, pero podrían cambiar con un viento simplemente, supongo yo. Entonces, no, para cerrar, digo, la utilidad es relativamente, no voy a decir menor, pero puede ser muy, muy efímero en el tiempo esa imagen que vos sacaste con la imagen del Sentinel de ayer. Entonces,
encontraste eso, lo procesaste, pasó, y ¿qué haces con ese valor? Que ya esos puntos calientes, cuando los vas a volver a encontrar, no los vas a encontrar. Seguramente, no sé, capaz me estoy imaginando. Pero sí, la aplicación a esto otro que vos decías ahora, digamos, entre lagos, me parece una cosa como un poco más fuerte, como de utilidad en la gestión, ¿no? Claro, sí, y también otro elemento que bueno, nosotros no nos centramos en eso, pero también este análisis de puntos calientes también brinda la posibilidad de, bueno, imagínate que tienes una serie temporal de 2015 hasta la fecha, como es el caso de Sentinel-2, entonces tenés un análisis de puntos calientes para cada fecha en la que pasa Sentinel-2, y entonces ahí vas conformando una serie temporal, que bueno, no va a ser tan larga, pero vas a tener una serie temporal de esos puntos calientes. Entonces también en ese caso te va a permitir evaluar la recurrencia, por ejemplo, de zonas. Entonces, si bien responde bueno, por ejemplo, a los vientos, permite, bueno, identificar, a pesar de los vientos y de variabilidades que tengan lugar de repente en un día o 2 días, igual vas a lograr identificar algunos patrones que se repiten. Por eso destacamos, bueno, las acumulaciones costeras, que fueron muy recurrentes en los 4 muestreos in situ, y también en particular en la zona del lago Javier, que encontramos esa zona como de remanso, que decimos que es una zona de alta residencia, de concentraciones elevadas, seguramente porque está resguardada de los vientos, ¿no? Está bien, y solo al final, en realidad, un poco adelantaste el tema de la potencial aplicación de puntos calientes a una aplicación espacial más amplia, que me parece más interesante. Ahí la duda que me queda es, claro, si vos tenés 300 lagos, como decís, no sé, o 300 ambientes acuáticos a considerar con una aplicación amplia, antes de poder, es una pregunta en realidad, antes de poder aplicar la metodología de puntos calientes, ¿tendrías que hacer una validación? A ver, si son lagos nuevos con características ópticas distintas, más complejas, como dijiste hoy, de los embalses o lo que fuera, antes de aplicar eso tendrías que hacer como una validación de campo de las bandas y de la aplicación de la... O sea que también hay un desafío, no es simplemente como lo valida acá, lo aplico a todo el país. O sea, hay un desafío de campo, digamos, importante, que tal vez la fluorometría puede ayudar bastante, ¿no? Antes de poder aplicar puntos calientes en un rango más amplio, ¿no? Sí, incluso antes de aplicar estos modelos que nosotros, bueno, ajustábamos, en el caso de los embalses que pongo el ejemplo, por la potencialidad que cobra ahí la herramienta, bueno, ni que hablar que en realidad habría que hacer nuevos muestreos in situ, pero con el mismo enfoque que utilizamos en la tesis, sobre todo vinculado a que se ajusta con un conjunto de lagos. Y luego, por ejemplo, los resultados que nosotros alcanzamos a partir del ajuste de la clorofila en 5 lagos, bueno, es extrapolable a todo el conjunto de lagos urbanos de la ciudad de la costa. Bueno, en el caso de los embalses, por ejemplo, para riego, está claro que las capacidades logísticas no te van a permitir muestrear 300 embalses. Entonces, en realidad es como que lo que se extrapolaría sería el enfoque, ¿verdad? Bueno, entonces ahí sí, vendría acompañado de nuevos muestreos de campo para ajustar justamente y bueno, o validar también los resultados que se obtuvieron acá. ¿Quién dice que no funciona? Cuando vos decís de trabajar con tipos, digamos, de ambientes, ¿te referís a que, o sea, la razón de eso sería que tienen características ópticas distintas porque tienen componentes distintos, disueltos o lo que sea? ¿O por qué un lago suburbano sería distinto de un gran lago desde el punto de vista óptico? Porque tiene agua, tiene materia orgánica cromofórica, tiene clorofila y tiene material en suspensión inorgánica. En todo vas a tener todo. Sí. Lo que te puede cambiar es la complejidad espacial, por supuesto, si es más grande, lo que fuera, pero desde el punto de vista óptico, en realidad se va a comportar distinto o no, pero lo tenés considerado en tus ajustes. Claro. ¿Por qué harías subclases de ambientes distintos? Bueno, nosotros en particular probamos la herramienta en estos lagos
que destacan por su profundidad, principalmente. Y tuvimos éxito en el ajuste, sobre todo. Bueno, de acuerdo a la bibliografía que estudiamos, no serían extrapolables a otros ambientes que, por ejemplo, los embalses de río destacan por su alta turbidez. Por ejemplo, como es ese caso que, bueno, es bien opuesto, porque son mucho más llanos y son muy turbios. Entonces, bueno, habría que ver cuáles son las características ópticas que tienen otros ambientes. Estarías lidiando con una combinación distinta de esas características ópticas. O sea, tendrías más sólido suspensión inorgánico, ponele, por ejemplo, y menos clorofila. Y eso puede hacer que la validación tenga que ser distinta. Por ejemplo, sí. Bien, bueno, yo nada, Bernardo, gracias. Bueno, gracias a vos, Daniel, por todos los aportes. Felicitaciones. Muchas gracias. Genial. Bueno, no sé si Carla o Isma están con... ¿Quién más? Ay, se me desconectó alguien. Voy. Dale, Isma, bárbaro. Bien, bárbaro. Bien, Bernardo. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Muchas gracias. Con Daniel, que es una tesis muy buena, que cumple con todos los requisitos de una tesis en ciencias ambientales. Refleja bien un trabajo intenso, de alta complejidad, y que lo pudiste llevar adelante con mucha solvencia. El manuscrito me gustó mucho, me parece que es claro, que es ameno, fácil de leer. La defensa también me pareció que estaba muy clara y también muy calma por momentos. Como evaluación general, creo que termina consolidando una tesis muy buena, que genera un aporte bien interesante con un antecedente contundente y que abre un conjunto de puertas principalmente para el cómo seguir con el trabajo de teledetección vinculado a sistemas acuáticos en Uruguay, que tiene algunos antecedentes, como vos mencionabas, pero que en comparación con otros ambientes a los cuales se ha aplicado la teledetección, es relativamente incipiente, podríamos decir. Entonces, en ese sentido, creo que termina siendo una muy buena tesis. También agradecerte la apertura para considerar los comentarios que te realicé en la fase previa de reunión. Bueno, el auditorio supongo que lo tiene claro, pero suele haber reuniones previas con miembros del tribunal, en la cual tuvimos una con Bernardo, en la cual le presenté un conjunto de comentarios, muchos de ellos menores, algunos no tanto, y en los no tantos eran los más atentos estaban en la presentación, que creo que la gran mayoría los incluiste o diste una justificación del por qué no, que también me parece correcto y sumamente válido. Sobre esos aspectos creo que el más claro y que mejora por lo menos en la presentación, yo tampoco leí la versión final, pero era algo que me había llamado mucho la atención y que por momentos me hacía un poco de ruido y hasta me confundía, era el tratamiento ese de trabajar con correcciones o sin correcciones. Creo que en esta fase de la defensa lo solucionaste bien, lo presentaste bien, queda claro el porqué, queda claro cómo te dan esos resultados. Es contundente la referencia, tanto el trabajo de Tomin como el de Yang, de por qué en determinados indicadores que vos estás utilizando no encontrás diferencias, o por qué sugerís utilizar ese. Y sobre ese punto la consulta es qué desafíos te generan, principalmente en términos prácticos, el continuar trabajando sin correcciones, ¿no? Principalmente por la diversidad de ambientes, de zonas, de momentos, y considerando algo fundamental que quizás para estos sistemas tan pequeños en cuanto a extensión, la componente espacial no se vería en gran medida afectada con corrección o sin corrección, pero sí si lo estás pensando en términos temporales, y principalmente en trabajar con una serie más larga.
Entonces, bueno, en primer lugar, consultarte o que hagas alguna reflexión de qué genera esa decisión a futuro. Bien, muchas gracias, Isma, por todos tus comentarios y aportes. Sí, en ese sentido, bueno, por los antecedentes que hemos estudiado, está claro que las correcciones atmosféricas permiten comparar entre distintas fechas y también